Dios les bendiga, continuamos con nuestra serie de sectas y religiones falsas. En este video voy a estar exponiendo el cristianismo progresivo. Es la herejía, diría yo, más peligrosa de nuestros tiempos. Esto se ha esparcido hasta en los seminarios teológicos, en las universidades y en todos lados lo estamos viendo, tanto en este lado del mundo, Puerto Rico, Estados Unidos, ¿verdad? Como ya también en Oriente, en Europa, esto está en todos lados, ¿ok? Cristianismo progresivo. Comenzamos. Realmente voy a mencionar algunas creencias comunes y cómo debatirlas con la palabra de Dios, que es la verdad. Comenzamos. Ellos dicen creer, que hay que creer y que hay que seguir el camino y las enseñanzas de Jesús, y que éstas nos guían a experimentar lo sagrado y la unidad con toda la vida. ¿Okay? El cristianismo progresivo, esta secta, esta falsedad, hace un gran énfasis en el amor, ¿verdad? Love is love, como dicen en inglés, el amor es amor, ¿verdad? Eso no significa nada, pero ¿verdad? El amor es amor. Ya mismo vamos a ir, ¿verdad?, a definir lo que es el amor de acuerdo a Dios, a la palabra, al Señor Jesucristo, en Primera de Corintios. Pero continúo, ¿verdad? Otras creencias comunes es que se afirma que las enseñanzas de Jesús proveen solo una de las muchas maneras para experimentar lo sagrado y la unidad de la vida, y que podemos utilizar diversas fuentes de sabiduría en nuestro caminar espiritual. Esto se llama universalismo religioso. Esto es terrible. Es que, ¿verdad?, básicamente la creencia de que hay más de un camino para llegar a Dios y obtener la salvación. Esto es totalmente pagano. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo lo dijo claro. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie obtiene la salvación, nadie viene al Padre que está en el cielo, sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Así que no hay tal cosa como universalismo, como muchos caminos para llegar a Dios. Es uno solo, y es una puerta estrecha. Se llama Jesucristo, un camino angosto, difícil de seguir, porque hay que negarse a nosotros mismos diariamente, tomar nuestra cruz, que quiere decir morir a nuestros deseos para cumplir la voluntad de Dios, como está expresado en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero ¿verdad?, ellos afirman que hay muchos caminos, que Jesús es solo, sus enseñanzas es solo una de las muchas maneras. Continuamos. ¿Verdad? El cristianismo progresivo busca crear una comunidad inclusiva para toda persona, supuestamente, incluyendo pero no limitado a cristianos convencionales y escépticos también. O sea, puedes creer en el cristianismo o no, no hay problema. Te recibimos en nuestra comunidad, en nuestra asamblea. A creyentes y agnósticos, ¿verdad? Los agnósticos no reconocen al Dios bíblico tampoco, que es un Dios personal, que es un Dios que se reveló claramente al pueblo de Israel, y la máxima expresión de su revelación la hizo en el Señor Jesucristo cuando se encarnó y caminó entre nosotros aquí en la tierra. Sí que reciben agnósticos también, hombres y mujeres, y a todos aquellos, ¿verdad?, que están dentro de la comunidad, ¿verdad?, que tienen todo tipo de orientación sexual. Que con eso no habría problema, porque Jesucristo recibe ¿verdad?, a los que son parte del grupo LGBTQ+. Lo que pasa es que no es para afirmarlos en esa identidad, es para llamarlos al arrepentimiento, al cambio, a la transformación por medio del poder de su Espíritu Santo. ¿Ok? Gracias por el amor de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o sea, son infieles, o aquellos que son prostitutos, que están en prostitución, o aquellos también que practican la homosexualidad, dice la Biblia, o son ladrones, o son avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Pero la cosa es que no termina ahí. Si seguimos leyendo, vemos que la palabra ahí mismo dice más adelante
que esos eran algunos de ustedes. O sea, Dios sí recibe a las personas que están, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Lo que pasa es que los recibe para transformarlos, para sacarlos de esa atadura a nivel sexual, para que sean afirmados en la identidad correcta como hombre o mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo fuiste creado por Dios. Pero ¿verdad?, el cristianismo progresivo no habla de nada de esto, sino que más bien afirma la identidad de género o orientación sexual de todos los que vienen a ella, y no habla de arrepentimiento, ni le interesa tampoco. Otras creencias comunes es que dice que se puede encontrar la gracia en la búsqueda del entendimiento y en creer que hay más valor, creen que hay más valor en el cuestionamiento de todas las cosas que en los absolutos. O sea, esto es una tendencia relativista. El relativismo dice que no hay verdades absolutas, ¿verdad? El famoso, ¿verdad?, dicho de que tu verdad no es la misma que la mía, por lo tanto ambas son válidas, ¿verdad? Y no hay una verdad concreta, absoluta, ¿verdad? Que no hay facts, no hay cosas que están establecidas, no, todo es relativo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. La palabra dice: fíate del Señor, de Dios, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios sabe más que nosotros. Dios es el creador. Dios es el que todo lo sabe. Y hizo las cosas de una forma, ¿verdad?, inteligente. Por tanto, debemos apoyarnos de su revelación, de su prudencia, que está en la palabra de Dios para vivir, no es la nuestra propia. Hay otro proverbio que dice: hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es de muerte. Así que no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia. El relativismo es todo lo contrario. Mi prudencia es lo que importa, mi entendimiento es lo que importa. Y ellos hacen énfasis en esto. También el cristianismo progresivo busca luchar por la paz y la justicia entre todas las personas. Esto se llama teología de la liberación. La teología de la liberación está bien prevalente en muchos seminarios liberales que se cantan como cristianos, pero no lo son. Y la teología de la liberación se define como un movimiento social y político dentro de la iglesia que intenta interpretar el evangelio de Jesucristo a través de las experiencias vividas por las personas oprimidas. Este tiene sus orígenes, ¿verdad?, esta teología en América Latina a mediados de la década del 1950. La última pieza de rompecabezas a esta teología, ¿verdad?, y que es de las más peligrosas y que causa mayor preocupación y controversia, es que algunas corrientes de la teología de la liberación utilizaron la teoría económica de Karl Marx, el marxismo, y la aplicaron al evangelio. Esto es un peligro porque el marxismo, sabemos que es, si estudiamos un poco, es la base para el comunismo. Es la base ideológica del comunismo. Y el comunismo es uno de los enemigos número uno del evangelio verdadero y de la creencia en Dios. En esta interpretación, Jesús se convierte en el liberador y siempre está firmemente del lado de los más pobres entre los pobres. Debido a esta preferencia por los pobres, ¿verdad?, hay una preferencia, pero sabemos que Dios no hace acepción de personas. Ese es el Dios bíblico, pero no para los que creen en esta teología. Tiene una preferencia por los pobres. La teología de la liberación a menudo exige la reorganización de las estructuras sociales, aquí vemos, ¿verdad?, el comunismo, gubernamentales y económicas, para que los pobres no solo sean cuidados, sino llevados a la plenitud del florecimiento humano. O sea, esto es otro evangelio. El evangelio de Jesucristo se enfocaba en el perdón de pecados para obtener la vida eterna y para manifestar y establecer el reino de Dios en la tierra por medio de la fe en el nombre de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo. No para hacer solamente un mero movimiento social apartado de la doctrina correcta de Jesucristo y los apóstoles. Es otro evangelio. En Gálatas 1, 8, 11 dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, escribió el apóstol Pablo, sea anatema. Anatema es una palabra que significa apartado para maldición, para ser destruido.
como antes hemos dicho, lo repite, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido por nosotros, sea anatema. Y dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Sin embargo, vemos que el cristianismo progresivo busca agradar a todo el mundo menos a Dios. Seguimos. Este lucha para proteger y restaurar la integridad del planeta Tierra. De nuevo, hace énfasis en la creación, en todas las otras cosas, menos en buscar primero el reino de Dios y su justicia. También el cristianismo progresivo, dentro de sus creencias comunes, busca comprometerse a una travesía de aprendizaje, de compasión y de amor no egoísta, supuestamente, pero es hipócrita, porque cuando uno habla con estas personas que creen en este tipo de evangelio progresivo o liberal, y uno le menciona la verdad de la palabra del Señor, sí con amor, sí con compasión, por preocupación por su salvación, ¿ok? Rápido cambian la actitud y tildan a uno de retrógrada, de anticuado, de fanático, de fomentar discursos de odio o de homofóbico, transfóbico, etcétera, y comienzan todas estas acusaciones y comienzan a manipular la narrativa, cuando la realidad es que le amamos lo suficiente como para decirles la verdad, para que se arrepientan de sus pecados, renuncien a esta falsa doctrina, a estas herejías, y entren a heredar el reino de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Algunos conceptos importantes que probablemente han escuchado son bien prevalentes en este tiempo. Love is love, tú sabes, el amor es amor. Es una mirada básicamente subjetiva al amor, que tiene que ver con el relativismo, ¿verdad? Como dijimos, tu verdad y mi verdad pueden ser distintas y ambas pueden coexistir de acuerdo a ello. Por lo tanto, todo es permisible. Esto es un peligro, porque si no tenemos un punto de referencia objetivo, que es la palabra de Dios establecida, que no se le puede añadir ni quitar, es lo que Dios ha dicho que es bueno, porque Dios es el único bueno, por tanto, Él es el único ser divino y que está capacitado para decir que es bueno y que es malo. Si no entendemos eso claro y lo creemos y lo vivimos, cualquier cosa es permisible. Y hemos visto a través de todos estos años cómo se degrada la moralidad en la sociedad a causa del relativismo y a causa de que todo es permisible de acuerdo a esto. También se busca deconstruir y quitarle la autoridad a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, para esto mismo, para poderlas manipular y entrar en el relativismo y que se acepte todo lo demás que mencioné. Ellos mencionan, ellos solo fueron hombres que escribieron, tú sabes. Le quitan la autoridad, dicen que no fue escrita, no fue inspiración de Dios nada. Y así las manipulan la palabra como desean y la buscan deconstruir para confundir y hacer su propia fe, a la misma vez diciendo que son bíblicos. La apertura a todo, esto es la apertura a todo, básicamente disfrazada de un mejor entendimiento y por tanto una mejor interpretación bíblica actualizada, se dice. O sea, esto es universalismo, es relativismo disfrazado. Y es la utilización del supuesto conocimiento, o sea que ahora ellos dicen que tenemos más entendimiento y más ciencia que nunca, por tanto podemos desmentir la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba mal en lo que escribió, por eso los apóstoles estaban mal, por eso Jesús estaba mal incluso en ciertos puntos. No hay, por lo tanto, dentro del cristianismo progresivo un credo formal establecido. Se rechaza el nacimiento virginal de Jesucristo, se rechaza la palabra, no se ve como que toda fue inspirada, no existen los absolutos. A la mención de la santidad y aversión. Se utiliza la deconstrucción, como mencioné, hay una teología afirmativa y de la liberación que hace énfasis en lo social y en seguir viviendo como yo quiero sin considerar a Dios ni su voluntad. Y hay integración de creencias, hay sincretismo religioso y elementos de la nueva era dentro de esto. Ellos escogen las partes de la Biblia que más le aplican a su creencia individual, pero hacen eisegesis, que en vez de hacer exégesis, que exégesis significa que sacar la interpretación correcta, tomando en cuenta el contexto de lo que se está escribiendo y la intención del autor, la eisegesis hace lo contrario. Yo meto o sobrepongo mi interpretación al texto, violentándolo
haciendo una mala interpretación. Esto es lo que hacen ellos. Pero con esto lo dejo, iglesia, ¿verdad? Esta es la exhortación. Judas 4:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si estás creyendo, si estás en una iglesia afirmativa, si estás en una iglesia que no te exhorta al arrepentimiento según el Evangelio de Jesús, las primeras palabras en la predicación de Jesucristo fue: arrepiéntanse, porque si no perecerán. Jesús habló del infierno más que todos los demás predicadores. Por favor, busca cambiar de parecer, que eso es lo que significa arrepentirse. Dile a Dios: Señor, si estoy mal, demuéstramelo y guíame a una iglesia verdadera. Y renuncia a estas cosas y busca y estudia tú misma la palabra del Señor. Y date cuenta que Dios nos llama a cambiar, nos confronta con nuestras debilidades, con nuestros impulsos pecaminosos, con nuestras tendencias pecaminosas, no porque nos odia, todo lo contrario, sino porque nos ama y quiere que entremos en una relación con Él. Pero el pecado, que es la desobediencia a su palabra, a su ley, te mantiene a ti alejado de Dios. Pero si tú vienes a Él con un corazón humilde, reconociendo tu condición de pecador, y le pides perdón y buscas caminar de acuerdo a lo que Jesucristo dice en su palabra, Él te va a libertar, Él te va a llenar de su presencia y va a comenzar un proceso de santificación para que seas cada día más como Jesucristo bíblico. Así que Dios te bendiga. Continuamos predicando la verdad de la palabra de Dios. Bendiciones.